Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo José Ramírez. Hoy, antes de entrar al tema, yo quiero leer la palabra en Jeremías 1:12 que dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Que el Señor añada bendición, salud y revelación a su palabra. Y yo quiero, con la ayuda de Dios, enmarcar este conflicto, esta guerra de Rusia con Ucrania en la maqueta de la profecía bíblica. Es que hoy vemos con más claridad las profecías bíblicas que las generaciones pasadas de cristianos, porque estamos acercándonos nosotros cada vez más y más a los días del fin. El tema de hoy lo he intitulado De Ucrania a Israel. Amados, uno de los eventos del año pasado que sorprendió al mundo fue esa repentina invasión de Rusia a la nación de Ucrania. Y yo creo que una de las razones es porque Putin sueña con reunificar la antigua Unión Soviética, y para eso tiene que recuperar las naciones que se independizaron después de la desintegración de la Unión Soviética con la perestroika de Mikhail Gorbachev en el año 1991. Entre esas naciones que se independizaron está Ucrania. Pero por encima de esa intención reunificadora de Putin está la de hacerse presente y mostrar su poderío militar en una zona que es la ruta para que cuando llegue el momento de Dios, Israel sea invadido por una coalición de naciones lideradas por Rusia, entre las que estarán Turquía e Irán. El territorio de Ucrania es como una especie de ruta, de pasadizo hacia la nación de Israel. Ese es el objetivo y ese ha sido también el deseo de los pueblos musulmanes enemigos de Israel. Un pasado presidente de Irán, Ahmadinejad, dijo: Israel debe ser borrado del mapa. Otro presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo: Israel es una vieja herida. Y fue ese mismo presidente iraní, Hassan Rouhani, que instó a las naciones musulmanas a defender a los palestinos y a atacar a Israel. Y el presidente de Turquía, Recep Erdogan, en el año 2014 dijo: hay que detener a Israel. Incluso Saddam Hussein, el presidente de Irak que fue ahorcado, él dijo: quemaremos a Israel hasta el polvo de la tierra. Así que esta invasión a Israel ocurrirá porque es parte del programa profético de la Biblia, pero sabemos que no va a ocurrir mientras la Iglesia de Jesucristo esté en esta tierra, porque esa invasión será parte de los eventos que se cumplirán en los días de la gran tribulación, que para ese entonces la Iglesia de Jesucristo ya ha sido trasladada al cielo. Es más, para ser más preciso, tomando la Biblia obviamente como guía, esa invasión ocurrirá luego que Babilonia sea destruida, según Apocalipsis 19, 1 y 2, que dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que también esta invasión ocurrirá después de las bodas del Cordero de Jesucristo con su iglesia. Apocalipsis 19:7, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y obviamente esto ocurrirá antes de que Jesucristo plante sus pies sobre el monte de los olivos. Eso está en Zacarías 14:4. Esta guerra de Rusia con Ucrania no es la guerra en realidad de Rusia, sino la guerra de Putin. Es más, el mismo pueblo ruso
se ha lanzado a las calles a protestar contra esta invasión injusta a Ucrania. Ha habido centenares de arrestos por estas protestas. Las esposas y las madres de los rusos que pueden ir a la guerra de Putin no quieren que sus esposos e hijos vayan a lo que se ha llamado la carnicería o el matadero. Es tanto el rechazo a esta guerra que miles de rusos han escapado a otros países huyendo del reclutamiento forzoso para una guerra con la que no están de acuerdo. Putin dice que Ucrania no debe existir como nación y menos como nación libre e independiente. Y quiero decirles que voy a darle un enfoque bíblico a este conflicto, porque yo no soy comentarista de geopolítica ni nada de esto. Pero Putin dijo que en cuestión de semanas tomaría el territorio de Ucrania, y eso fue en febrero del año pasado, y ya hace un año y algo, y Ucrania más bien le ha dado una paliza en todos los frentes. Y hay dos razones por las que Ucrania ha resistido los ataques y ha tenido la mejor parte en este conflicto. Y es, primero, que la iglesia cristiana en Ucrania retomó su lugar, buscó el rincón de la humillación, decidió echarse al suelo delante de Dios al interceder por una nación que aman, por un pueblo, por su pueblo que ha sido invadida. Y segundo, por el suministro de armamentos modernos y avanzados y efectivos que países poderosos de Europa y de Norteamérica le han facilitado. Putin en realidad quiere impedir que Ucrania ingrese a la OTAN, porque cuando una nación miembro de la OTAN es invadida, todos los países miembros de la OTAN tienen el derecho de defender a ese país miembro. Y lo otro que por lo menos busca Putin es llevar a Ucrania al estado de neutralidad en cuanto a ser miembro de la OTAN, me refiero. Pero a Putin le crecieron los enanos, porque las sanciones a Rusia han dado un buen resultado al hacer que los oligarcas rusos quiten el apoyo a Putin por causa de las sanciones económicas. Y quiero decirles que Ucrania nunca, oiga bien, nunca va a formar parte de Rusia, porque Ucrania, conocida como el granero del mundo, recuerda que a principios de la década de los 30, los soviéticos mataron de hambre a más de 4 millones de ucranianos. Oiga bien, los ucranianos eran los que producían los alimentos, sin embargo, los privaron del alimento al punto de morir literalmente de hambre. Esa fue el arma genocida que utilizaron los comunistas soviéticos, porque el comunismo solo ha dejado muerte, miseria, hambre y esclavitud por donde quiera que ha pasado. Ha dejado una huella de terror. Esa es la razón por la que los ucranianos en su conciencia tienen para no formar parte de Rusia. Pero, les repito, la razón principal es que Ucrania es la puerta de acceso a Israel. Eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero vamos a un punto muy importante. Hay gente que han dicho, bueno, Ucrania está bien lejos de nosotros, de nuestras tierras, de nuestra región, de nuestro continente incluso. Pero eso es falso, porque esta guerra ha afectado al mundo, ha traído hambre, ha traído escasez. Oiga bien, porque tanto Rusia como Ucrania son los principales productores de cereales en el mundo. Eso afecta a todas las naciones
Eso ha traído escasez de alimentos en todo el mundo, ha traído carestía de los alimentos en las naciones de Europa. Esta invasión Rusia a Ucrania rompió con ese tiempo de bonanza europea, con ese tiempo de paz. Ese es el efecto malévolo de esta guerra, en la escala que sea, porque todas las guerras traen ruina. Y eso, les repito, no importa en qué escala se plantee esa guerra, siempre deja ruinas, escombros y sobre todo escasez de alimento, porque la tierra es destruida con las bombas, la cohetería, los misiles. La Biblia profetiza que Rusia se unirá a Turquía y a otras naciones más para marchar en una invasión a Israel. Eso lo dice la Biblia. Y les recomiendo, amados hermanos, que lean la Biblia y convénzanse de que las profecías se están cumpliendo enfrente de nuestros ojos. Esta invasión, me refiero, va más allá de tratar de detener a Ucrania de que forme parte de la OTAN o de arrinconarla para que se quede en la neutralidad. Esta invasión está preparando el camino para que toda la región le declare la guerra a Israel. El efecto de esta invasión rusa estará como una manzana envenenada preparando a esas naciones de esa zona para invadir a Israel. Y así va a ser, porque la Biblia lo profetizó. Esta invasión a Ucrania está causando un efecto en los países de la región, porque esos aviones de caza, esos tanques de guerra, las tropas, las detonaciones de las bombas y de los misiles están interrumpiendo el estado de tranquilidad que había estado viviendo Europa. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, contagiar a los países de esa zona para invadir a Israel, para destruirlo. Muchos de estos países de esta zona levantarán el polvo de la tierra de Israel bajo sus pies cuando invadan Israel. Pero lo que no saben es que van rumbo a la derrota más humillante, porque Dios mismo se levantará y peleará contra ellos en defensa de su amada tierra de Israel. Pero vamos a las Escrituras, que es la que nos confirma que Rusia y sus aliados invadirán a Israel en un futuro no muy lejano. Estamos en los días del fin. Ezequiel 38, 1 al 6 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti a todo tu ejército, caballo y jinete, con todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y con todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y de todas las tropas, muchos pueblos contigo. Oiga esto, en el versículo 4 se ve el enojo de Dios por causa de la invasión a su amada Israel por parte de estos pueblos, encabezados por Gog. Esto continúa viéndose en Ezequiel 38, 18 al 22, que dice: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira.
que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él mi espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Oye, hermano, mire Dios peleando. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios, el valiente, el poderoso de Israel. Ezequiel 38:21 dice, y en todos mis montes llamaré contra él mi espada. Eso deja bien claro que Dios peleará por Israel contra Gog. Gog, en algunas traducciones, es llamada Rosh, y Rosh se traduce como oso, y el oso es el símbolo nacional de Rusia. Y yo he visto, y yo creo que usted también, a Putin en algunas pancartas y afiches trepado sobre un oso. Entonces la palabra es divinamente exacta, hermano. La palabra de Dios no tiene errores. Las Escrituras identifican las naciones que van a subir juntas para invadir a Israel. Esas son Gog o Rosh, que es Rusia. Togarma es Turquía. Mesec y Tubal son dos naciones de la Anatolia central. Anatolia es una de las 7 regiones en las que se divide Turquía. Están ubicadas al norte de Israel. Recuerde que la Biblia dice que de las tierras del norte vendrá el terror para Israel. Jeremías 11:14 dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Persia es Irán, Cus, esa es Etiopía, Fut es Libia y Gomer, óigame bien, es Alemania. Y también estarán en la coalición invasora Turquistán, Uzbekistán, Kazajistán, como Magog es la tierra de Gog, es decir, de Rusia. Rusia y Turquía se van a unir en el futuro de una manera muy especial, aunque hoy son aliados, pero en un futuro se unirán contra Israel para destruir al pueblo de Dios. Putin, oiga bien, está en la actualidad atacando a Ucrania, pero sus ojos los tiene puestos en la tierra de Israel, y eso siempre ha sido así. Siempre Rusia ha sido enemiga de Israel. Cuando la guerra de los 6 días, allá en el 67, los armamentos rusos quedaban en el desierto, solo, porque las tropas se rendían al ejército de Israel porque veían ángeles, porque Dios peleando por su pueblo, Dios peleando por su pueblo, y en solo 6 días liberaron a Jerusalén. Y ahí están, en la guerra de los 6 días. Ellos estuvieron liderados por un hombre, un general llamado Moshe Dayan, hombre que tenía un parcho en el ojo. Fue un caudillo moderno que Dios levantó para libertar a Israel, o para recuperar Jerusalén. Entonces, ese es el objetivo. Siempre ha sido el sueño de Rusia, invadir y destruir a Israel, incluso hacerse de esas riquezas inexpugnables del Mar Muerto, que dicen los expertos que hay riquezas para pagar la deuda externa del mundo entero, de todas las naciones, y quedar riquezas todavía. ¿Y por qué eso? ¿Por qué ese afán y ese odio de Putin? Porque esa es una de las profecías que tiene que ser cumplida. ¿Y a qué o quién es el que está empujando a Putin
a una invasión a Israel? Bueno, no es otro que Dios, porque dice Ezequiel 38 que Dios llamó a esas naciones para juzgarla en su tierra, la tierra de Israel. Putin tiene el mismo impulso que Satanás puso en el corazón de Hitler para tratar de destruir a Israel con el holocausto judío. Pero Dios será quien peleará por Israel y va a derrotar a Rusia con todos sus aliados en la tierra que tanto odian, en la tierra de Israel. Eso lo dice Dios en Ezequiel 38:4, que dice: y pondré garfios en tus quijadas. El garfio es un instrumento de hierro que es curvo, puntiagudo, que se usaba para sujetar objetos. Eso quiere decir que Dios tendrá el control total de las tropas invasoras. Estas tropas se han estado preparando en silencio para la invasión a Israel, pero Dios ya está preparado para destruirlas en los montes y las tierras de Israel. Putin quiere el control de Ucrania, le repito, para tener en ese país un camino libre para invadir a Israel. Una invasión de tal magnitud necesita mucha provisión de alimentos, y precisamente Ucrania es conocida como el granero del mundo. Según estadísticas, Ucrania es el 7º país que produce más trigo del mundo. De hecho, el año pasado, en el 2022, Ucrania produjo 33 millones de toneladas de trigo, y Ucrania encabeza las exportaciones de semillas de girasol, de maíz y de trigo. Entonces, es que de verdad que Israel está rodeado de muchos enemigos. De hecho, Turquía se encuentra en el puesto número 14 del ranking de los países mayores exportadores de productos militares del mundo. Entre ellos los drones, estos que han sido utilizados por los rusos en la guerra contra Ucrania. Los cristianos evangélicos tenemos que ponerle la lupa a Turquía, porque está preparando un gran ejército para unirse a Rusia en la invasión a Israel. Y qué decir de Irán, la antigua Persia. Pero cuando estas naciones invadan a Israel, sentirán que el día de la venganza ha llegado en sus corazones. Hemos llegado a la tierra de nuestros enemigos y los destruiremos. Pero no saben que en la tierra santa de Dios, allí caerán, porque Dios los destruirá. Es más, en estos últimos días, el mundo será testigo de la unidad entre Rusia y Turquía. Será el matrimonio de estas dos naciones con un único fin: destruir a Israel. Como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Usted que me oye, puede mirar esta invasión a Ucrania como un pleito de los que está el mundo acostumbrado, y luego viene la firma de algunos convenios de paz, pero no es así. Es Dios el que está interviniendo para que la profecía que Él le dio a través del profeta Ezequiel se cumpla. Ese será uno de los eventos del tiempo del fin. Todas esas naciones enemigas de Israel serán juzgadas por Dios en la tierra de Israel, y allí van a ser destruidas. Y su nombre será engrandecido, e Israel sabrá que Jehová es su Salvador, y a Él se volverán, aceptando a Jesús como su Mesías verdadero. Así que Dios te bendiga, agárrate de Dios, porque días duros vienen para la humanidad. Se están cumpliendo una a una las profecías, y Dios, dentro de esas palabras proféticas, tiene una receta de juicio para los pecadores y para las naciones blasfemas de la tierra. Dios te bendiga. Shalom.